muchas veces cuando surgen como estos temas que quiero compartir y sobre todo cuando es algo que siento como en lo más profundo de mi corazón, digamos que hago un post en Instagram, unas historias, pero son como muy efímeras, ya las historias duran 24 horas, después se van y esto que les voy a compartir hoy, quiero que sea algo que permanezca, que ojalá muchas personas vean y después más adelante se conecten en la conversación. Cuando ya sea el momento de que lo vean, los invitamos a que nos dejen comentarios y preguntas, todo lo que quieran, porque de verdad que esta es una conversación que amerita muchísimo la pena que continuemos, porque creo que hay mucho trabajo por hacer. Lo que dije era que íbamos a hablar una vez más de sanar la relación con la comida y con el cuerpo, pero hoy voy a hablar de un tema muy específico y es el tema de la importancia del trabajo espiritual en este campo. Y ya les voy a explicar por qué espiritual. También implica mucho trabajo a nivel mental, cognitivo, de procesamiento de información como a nivel cerebral, de cómo hemos entrenado nuestro cerebro, pero desde una perspectiva también muy de cómo yo entiendo qué es la espiritualidad, por qué es tan importante, por qué es fundamental y por qué siento que no es posible avanzar en estos temas si no entramos a trabajarlo desde esa perspectiva. Una claridad que también siempre les hago es que cuando yo estoy hablando de lo espiritual no me estoy refiriendo a algo religioso, puede estar incluido porque hay gente que explora su espiritualidad desde la religión y eso está perfectamente bien. Creo que todos, lo importante acá no es si es dentro de la religión o fuera de la religión, si es una religión u otra religión, lo importante aquí es hacer el trabajo. Y aquí es donde siento que aquí es como se debería realmente entender qué es hacer trabajo espiritual y es recorrer el camino de no solo entender, sino empezar a materializar en el día a día el hecho, la realidad de que somos más que un cuerpo físico. Entonces, escúchenme esto, yo sé que esto es un tema que lleva, o sea, esto no es nada nuevo lo que yo les estoy diciendo, pero hoy quiero decirles y quiero que me escuchen y que me sientan y me voy a poner súper emocional, pero quiero que me sientan de verdad desde el corazón, materializar, no solo hacer conciencia, materializar la realidad de que somos más que un cuerpo de carne y hueso. De verdad significa, implica, trae un nivel de sanación y de entendimiento de una profundidad que ninguna otra disciplina, ninguna otra ciencia, ningún otro profesional, nada nos va a traer con respecto, uno, a la salud en general, pero particularmente también con este tema de hoy, una vez más, y es la relación que tenemos con el cuerpo y con la comida. Y hoy voy a hablar un poquito también como en dos niveles, y es a nivel personal, yo con yo, y también a nivel cultural. Ya habíamos hecho hace un mesecito de pronto, bueno, yo igual, es un tema que les digo, ya llevo trabajando pues muchísimos años, pero digamos que de manera más consistente en los últimos meses, entonces seguramente si ustedes van a nuestra página web, allí van a encontrar blogs y cosas que hablan de eso. En mi discurso todo el tiempo, incluso cuando estoy hablando de algunos otros temas de salud también, siempre está eso ahí permeado. Pero también van a encontrar en nuestro canal de YouTube que hace no mucho tuvimos 2 transmisiones con Camila Serna, que es la autora del libro Yo debería ser flaca, hablando de este tema. Pero hoy se van a dar cuenta que traigo un componente extra, como una profundización adicional que no habíamos tenido allí. Y entonces, ¿y por qué? ¿Por qué la motivación a hacer esto? Bueno, uno, porque de todas formas es un tema que creo que es importante, así se repita un poco el contenido, volver a traer y a traer y a traer. Por eso, por aquello de reprogramar los caminos neuronales que tenemos, reprogramar los discursos culturales y los discursos mentales que tenemos con respecto a cómo se debería ver una persona, cómo se debería ver el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre. Pero también porque en estas últimas semanas, y creo que nada es gratis,
He tenido de manera consistente muchas sesiones en consulta en donde las personas con las que he conversado la están pasando mal, están sufriendo y opacándose y apagándose e incluso dejando de rendir bien en su trabajo por estar sintiéndose inadecuadas, desagradables, feas, gordas. Hablo en femenino porque estas personas con las que he hablado en estos días son mujeres, pero es un tema que también he trabajado en consulta con hombres. Créanme que esto no es un problema solo de nosotras las mujeres, pero sí no podemos negar que digamos que hay una carga cultural más fuerte y más pesada para nosotras las mujeres que para los hombres. Entonces, un poco por eso la motivación. Adicional, ¿qué pasó? Hubo una historia en particular y los que están aquí hoy, que llegaron por Instagram, vieron que lo puse y los que no lo vieron lo voy a volver a compartir porque es que todavía alucino de escuchar esto, de pensarlo. Fue que llegó una persona a mi consulta, era la primera vez y cuando me escribe me dice quisiera trabajar contigo el tema de mi relación con la comida, hago muchos atracones, tengo mucha ansiedad alrededor del comer y pues eso también me ha traído un tema de peso. Cuando ella me lo dice yo no tengo ni idea cuál es el tema de peso ya, pero esta persona me dice que está preocupada porque necesita bajar de peso. Y ahí quedó. Y cuando empezamos a hablar en la primera consulta, le empiezo a decir que me cuente un poco de cuál ha sido el recorrido, de cuándo empezaron esos temas de ansiedad, de pues que me cuente un poco qué ha hecho con su alimentación y entre varias de las cosas que me cuenta que pues que ha hecho muchas dietas y que incluso en su desespero por cambiar su cuerpo va a ver a un médico para hacerse una liposucción. Aquí yo ya empiezo a verla a ella y yo digo, Dios mío, esta debe ser una persona que de verdad la está pasando muy mal y está sufriendo mucho con cómo se siente y cómo se ve, porque yo no la veo gorda por ningún lado. Que además, si en efecto la hubiera visto en sobrepeso, eso tampoco tiene nada de malo, ¿vale? Que esa es la otra cosa que también quiero que hablemos hoy. No tiene nada de malo. Yo ya he sido muy clara con esto y cada vez quiero ser como más contundente y es la talla y la salud son dos cosas que no tienen nada que ver. Yo con eso no les vaya a decir que yo también como mujer me gusta y me siento más cómoda en un cierto peso, pero también me ha costado trabajo como adaptarme a los cambios de mi cuerpo, que por ejemplo hoy en día es más grande que hace muy poco, que hace solo 2 añitos. Pero bueno, volviendo al tema, sí, si hubiera estado en sobrepeso no pasa nada, pero yo la veo y realmente no la siento en sobrepeso, entonces digo, wow, se debe estar sintiendo muy mal porque no está en un tema de sobrepeso fuerte, pero se va de todas formas a ver el cirujano. Y la joya con la que le sale este señor es la siguiente. Este señor y su nutricionista, el hombre la ve y cuando la evalúa le dice que para poderle quitar toda la grasa que tiene encima va a tener o tendría que hacerle mínimo 3 liposucciones. Y entonces que para evitar tener que hacer tantos procedimientos que mejor se vaya a hacer dieta primero y entonces él la remite a su propia, pues a la nutricionista que trabaja en equipo con él. Y ahí ya es como el primer, digamos como momento o paso de abuso psicológico, lo digo yo, porque ya entiendo que el trabajo del hombre es ayudarle a las mujeres a quitarse la grasa que no deberían tener encima. O sea, estoy hablando ridiculeces porque ese debería no tendría por qué existir, pero la manera en que él se expresa con ella es haciéndola sentir vergüenza. Literalmente, usted está tan gorda que necesita todo esto. Y ella ya con el autoestima un poco más pisoteada va donde la nutricionista y la mujer vuelve y la evalúa y le dice, en efecto, vamos a ponerle una dieta de 800 calorías porque en efecto el doctor no opera gordas. Y cuando esta mujer me contó esto, uy, Diosito mío, yo sentía, y ahí de aquí se me empieza a quebrar la voz porque yo sentía de verdad como un dolor tan profundo porque sé que esta persona quedó muy, muy afectada con esto y sé que hay muchas otras personas que tienen que pasar por esto. Sé que hay muchas personas que tienen que pasar por el body shaming, como el avergonzar, como el bullying por estar un poquito o muy en sobrepeso. Y a veces puede ser realmente un poquito, por como les contaba yo incluso en otras transmisiones, comentarios de gente
que desde un cariñito, un chistecito le hacen a uno comentarios de cómo estás de llenita, cómo se te han puesto esos cachetitos de gordos, y uno sabe que hay una connotación de rechazo. El tema es que si uno de verdad supiera y sintiera que esos comentarios vienen desde un lugar amoroso de la gente, uno de verdad que no se rayaría, pero uno sabe que no es así y por eso estamos muchos buscando una dieta, una liposucción y una cantidad de cosas para arreglar lo que está mal con nuestro cuerpo. Y entonces yo le decía a esta persona, sabes que siento mucho, muchísimo que te haya pasado eso, siento muchísimo que ese doctor te haya tratado así, siento muchísimo y te pido perdón en nombre de ellos que te hayan hablado de esa manera. Pero le dije, pero eso me hace confirmar que una de las cosas que tenemos que trabajar juntas en nuestro proceso en el coaching o en el proceso de coaching terapéutico, que así es como me gusta llamarlo un poco porque siento que hago una mezcla de las dos, es hacer un trabajo de reconstrucción, redefinición, reformación de la autoestima trabajando lo espiritual y el ego. ¿Por qué? Porque yo le decía, una cosa que yo he aprendido y todavía sigo reflexionando hoy en día en mi proceso, en mi propio proceso de sanar mi relación con el cuerpo y mi relación con la comida, es que sí, creo que tenemos que hacer transformaciones para que a nivel cultural no se siga legitimando de manera tan fuerte y tan abusiva el discurso y el rechazo a el que está al que no está muy delgado, al que no está tonificado, al que etcétera, etcétera, etcétera. Pero también creo que no podemos echarle solo la culpa al contexto. Y creo que también es hora entonces de que empecemos a nivel interior y personal, individual, asumiendo la responsabilidad de los adultos que somos, de trabajar la relación que tenemos con el ego, porque si nuestra relación con el ego estuviera más sana, más equilibrada, es decir, un poco más de alma y un poco menos de ego, esos comentarios de otras personas, como este cirujano, no nos derrumbarían tanto. Y entonces, ¿a qué voy? Aquí esto quiere decir que tenemos que empezar a hacer las paces, pero desde un lugar más profundo con los distintos tamaños y las distintas formas. Y eso para muchos, y aquí voy a hablar ya en primera persona, porque es un trabajo que me ha tocado hacer a mí, solo que sé y veo en consulta a través de todos estos años, que también hay muchos otros que lo tienen que hacer, pero tenemos que hacer un trabajo de confrontarnos de verdad desde un lugar de más responsabilidad y menos como víctimas, por qué nos afectan esos comentarios. Y la razón por la cual nos afectan esos comentarios, las observaciones y la presión que hay a nivel cultural, la razón por la cual nos afecta esa presión por ser delgada, es porque nosotros mismos adentro creemos que es bien, que es correcto, porque nunca hemos cuestionado esas voces externas. Yo el otro día en una conversación con una persona le decía, mira, yo nunca me había puesto a pensar que además de todas las cosas que pasaron cuando era niña, que pues trajeron una relación conflictiva con muchas cosas en mi vida, una cosa que también empezó a pasar cuando estaba adolescente es que por cosas de la vida empecé a rodearme sin querer de muchas personas que estaban muy pendientes de cuidar su manera de comer, de hacer dieta, incluso de tener comportamientos de alimentación como un poco cercanos a la anorexia, de estar constantemente preocupadas por ir al gimnasio y una cantidad de cosas. En mi familia un poco, hay cada vez menos, pero una conversación como fuerte alrededor del peso y la forma del cuerpo. ¿Me vas a decir algo, amor? Bueno. ¿Y qué pasó? Tragué entero, todo me lo tragué entero. Yo fui una mujer, paradójicamente, que fui muy, muy, muy delgada y en la época en que más delgada fui, comía, tenía un apetito, yo me acuerdo y me empezaba a acordar de eso ahora que veo a mi hija, que tiene 7 años y tiene un apetito esta niña que es insaciable y yo era así, pero nunca jamás me había preocupado por, cuando estaba más chiquita, medir lo que me comía o ver si eso me iba a engordar o después irme a quemar calorías, una cantidad de cosas, hasta que me empecé a rodear como de estas personas en mi adolescencia, amigas del alma, pero pues que también tenían sus rollos, que seguramente ellas no estaban conscientes y yo tampoco, y entonces yo simplemente empecé a tragar entero. Y pues también ya cuando entró la adolescencia es cuando empiezan esos comentarios más fuertes de las tías y demás acerca de, ay, ¿cómo estás de linda ahorita que estás más delgadita? ¿Cómo te viene de bien sacarte un poquito de peso cuando se te desinflan los cachetes? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí el tema es que una vez más uno traga entero, uno no evalúa, uno no para un minuto ay, gracias, mi amor, sí, exacto.
uno no para un minuto para decir, ¿será que esta información que yo estoy observando o que me están dando es correcta o amerita guardarla y honrarla? Porque eso es lo que parece que estamos haciendo, y es que estamos recibiendo estos comentarios de rechazo, de podrías meterte al gimnasio, de no te pongas esa blusa porque se te sale el gordito, de etcétera, etcétera, etcétera. No lo estamos cuestionando, no lo estamos poniendo en contraste con lo que interiormente nosotros creemos, y como estamos tragando entero, seguimos entonces en el patrón de, wow, si me lo dicen es porque debe ser verdad, y si lo estoy viendo es porque debe ser necesario que yo también me ponga a dieta, que yo también me restrinja y que yo también trate de empezar a cambiar mi cuerpo inmediatamente antes de, no sé, de que algo malo pase. Y digo que esto tiene que ver con un trabajo espiritual y tiene que ver con el trabajo de entender que somos más que un cuerpo, ni siquiera por el tema de, es que la belleza es interna y lo que importa es la personalidad, así como para hablar de frases clichés, sino por un tema incluso muchísimo más profundo, y es que real y verdaderamente se los digo, y lo digo porque genuinamente he podido sentirlo por raticos pequeños, cada vez más prolongados, cuando yo silencio un poco ese discurso externo y conecto con la voz interior y acepto que mi ego está conectado también con un rechazo hacia lo gordo o hacia lo más grande o hacia lo más llenito. De verdad siento, experimento y percibo mi cuerpo de una manera diferente. Es casi como si estuviera en un estado alterado de conciencia, en el sentido de que las cosas se ven diferentes. Miren, yo les digo, yo por ejemplo hace 2 años, no, ni por equivocación, me hubiera puesto a hacer una transmisión como esta con una camiseta en donde se me estuvieran viendo los brazos. Y entonces ahí también por eso es que digo yo que es súper importante ese trabajo con el ego y de confrontarnos, y es, si yo acepto tan de plano y me afecta tanto que otros me digan que estoy gordita, ¿eso qué quiere decir con respecto a las creencias que yo tengo con respecto al peso? ¿Eso qué tiene que ver con las creencias que yo tengo con respecto a las personas que no son delgadas? Y eso que tiene que ver con el rechazo que yo también proyecto hacia afuera, hacia otros y hacia mí y a nivel cultural con respecto a estas cosas. ¿Y a qué voy? A que esto quiere decir que si es un discurso que yo acepto es porque yo también lo tengo tan internalizado que muy seguramente yo también lo estoy practicando. Y entonces, ¿a qué voy? Que yo vuelvo y les cuento, hace 2, 3 años yo pesaba 5 kilos menos, porque estaba enfrente de un salón dictando un diplomado en nutrición holística, en donde mi ego me estaba diciendo que yo no podía aparecer enfrente de un público hablando de salud si no estaba en esa talla. Y me tocó ya muy grandecita y ya muy madura, y qué importa porque cada quien hace su proceso en el momento en el que le llegue, empezar a deconstruir esas ideas por el bien de mi salud mental, de mi felicidad, de mi estabilidad, de mi hogar, de mi esposo y de mi hija, pero también por el trabajo que hago en consulta, porque si yo quería hacer un trabajo que fuera un poco más profundo, tenía que cuestionarme esas creencias y esa manera de pensar tan gordofóbica. O sea, tengo que ser súper honesta y decir la verdad tal cual es. Y eso implica, y eso es un trabajo de ego. Y no hablo de ego como algo malo, sino como algo que está ahí, y que cuando no lo revisamos y no nos detenemos un momento a mirar qué es lo que hay ahí y comparar con cuál es el discurso que hay ahí con el discurso que hay a nivel como de corazoncito, pues entonces se pone la cosa grave, y hay muchos juicios y hacemos cosas muy dolorosas para otros y para nosotros, y empezamos a dar el ejemplo que no deberíamos dar. Y por no revisar nuestras creencias y por no hacer un trabajo espiritual a nivel interior, es que nosotros mismos como profesionales de la salud perpetuamos esas cosas tan horribles, por ejemplo, que le dijo ese médico y esa nutricionista a esa persona con la que estuve en consulta. En pro a un discurso para la salud. ¿Para la salud de qué, Dios mío? Porque estar flaco es estar sano.
Miren, y me pongo así emocional porque creo que la rabia que me da haber escuchado esos comentarios es porque me acuerda de que allí estuve yo. Y que aunque nunca dije algo así doloroso a alguien, nunca lo he hecho. Creo que sí pensé cosas así de duras, ni siquiera hacia otros, pero hacia mí. Y cuando uno piensa así acerca de uno, no puede traerle amor a otras personas. Este médico y esta nutricionista que hablaron con esta persona con la que estuve en consulta fueron así de groseros, porque seguramente adentro hay algo que también está doliendo. O sea, para mí no hay duda. Yo creo que nadie intencionalmente quiere dañar a otro. Pero sí tengo una claridad que es cuando uno no hace ese trabajo interior como espiritual, hace críticas de ese estilo porque está desnutrido espiritualmente. Nadie, miren, yo se los garantizo y creo que les va a hacer todo el sentido del mundo. Nadie que esté feliz consigo mismo, nadie que se sienta lleno, pleno, nadie que tenga verdadero, legítimo amor propio hacia sí mismo va a criticar o a juzgar de una manera tan dolorosa a alguien más. Entonces, por un lado, como que siento mucha rabia cuando escuché eso, por lo que les decía, me acuerdo un poco de momentos de mí, de haber sido demasiado dura conmigo, de haber como que también vendido una falsa imagen un poco, y entonces también tratar de alguna manera indirecta promover la delgadez comparada con salud, pero también siento como un poco de tristeza de ver que culturalmente tenemos, bueno, tristeza de pronto hasta esperanza podría ser, mucho trabajo por hacer con respecto a ese discurso. Bueno, yo me voy a callar un ratico y yo voy a empezar a leer aquí comentarios que me están haciendo. Dice Olga, si bien es más frecuente con las personas de tallas grandes, también las personas delgadas recibimos muchas opiniones. Yo recibo muchas opiniones por mi delgadez. A veces dicen, tú tenías más cola, tenías más curvas, etc. Es triste ver que profesionales de la salud actúen así. Esas palabras son el reflejo de lo que ellos tienen en el corazón. Mira, qué impresionante, Paula, porque antes de leer tu comentario, justo antes, eso fue lo que dije. Exactamente. Es que eso es lo que pasa y por eso les decía que yo hoy, después de toda esa hora, yo sé qué pena, Diosito mío, yo tengo que aprender a resumir mis ideas, pero el mensaje en últimas grueso, importante de hoy, si queremos de verdad sanar nuestra relación con el cuerpo y con la comida, lo primero que tenemos que hacer es entrar en aceptación, pero no una aceptación de resignación, sino desde el amor. Dios mío, está bien, la genética es distinta para todo el mundo, tenemos cuerpos diferentes y dejémonos de huevonadas, por Dios, porque tenemos que poder ser felices. ¿Qué importa la salud? ¿Qué importa si estoy rindiendo más en el gimnasio? Si soy miserable y soy infeliz. En últimas, creo que la búsqueda de salud es porque queremos ser más felices, ni siquiera más sanos, ni siquiera más flacos, y de todas formas una cosa trae la otra. Cualquier persona que esté más feliz va a estar más sana. Y la otra cosa que dices también, Paula, claro, yo entiendo, sí, esto no es solo para un tema de personas que tienen un poco de extra de peso, porque yo sé que los flacos también reciben comentarios como tú, pero es que digamos que volvemos al mismo tema y es ¿por qué la gente está haciendo comentarios con respecto al tamaño de tu cola? Es que eso no es el problema de nadie. Eso no, nosotros tenemos que dejar de ser así, pero ahí es cuando digo, es que me estoy incluyendo en la conversación. Estoy hasta ahora en mi vida adulta, bien adulta, aprendiendo a que no hablamos acerca de la forma del cuerpo de la gente. Yo incluso tengo culpa de por muchos años haber molestado a mi mamá por tener barriga, por ejemplo. Y qué equivocada que estaba, o sea, no tenemos derecho, pero vuelvo y digo, miren, es que yo misma, uno no hace o no critica o no hace comentarios de otra persona, sino a menos de que uno se esté sintiendo mal con uno, pues ahí me tienen, yo jodiendo a mi mamá, ¿por qué? Pues porque he tenido que trabajar unos temas de inseguridad y de autoestima brutales,
Entonces, por eso la invitación es a que revisemos a qué le estamos dando, prioridad y a que exploremos más nuestra vida interior, a que exploremos más quiénes somos, a que exploremos más nuestra humanidad. Nuestra humanidad también es nuestra espiritualidad. Sí, somos seres humanos viviendo en este planeta Tierra, pero venimos de algo más. Y si empezamos a conectarnos con ese algo más, de verdad creo que podemos empezar a ver un discurso un poquito más nutrido y más amoroso alrededor de la salud. Porque ahorita, por un lado, aplaudo y me alegro ver que hay tantos profesionales de la salud o personas que están en proceso de formación, coaches que quieren promover un estilo de vida saludable, pero creo que hay un grandísimo porcentaje de todos estos profesionales que se están yendo mucho a hacerlo es como la nueva forma de hablar de la dieta y del cuerpo. A veces siento que no está muy legítimo el tema de la importancia de la salud. Entonces, ahí es cuando yo veo que es importante eso. ¿Cómo empieza uno entonces a hacer ese trabajo espiritual? Yo creería que lo primero es empezar a hacer como una lista de cuáles son esas creencias que uno tiene y aceptarlas, así a uno no quiera, porque es que ese es el tema, uno a veces como que sabe pero no quiere, porque puede tener incluso como hasta vergüenza interna de aceptar que uno tiene vainas en la cabeza que no están muy bien. Es muy fácil también criticar a otros, pero uno no se da cuenta que uno tiene prejuicios, que uno está mirando a la gente en la piscina o en la playa y mirándoles cómo se les ve el vestido de baño. Y ya, tampoco digo que uno tenga que ser absolutamente perfecto y celestial y ver solo el alma y el corazón de la gente, pues en última somos humanos. Pero si empezamos a darnos cuenta de que eso está ahí, pues entonces tengamos conversaciones con el ego y digámosle, ¿sabes qué? No está bien, esto es cuestionable. Y ahí es cuando se empiezan a mezclar ese proceso de trabajo de los caminos neuronales, es decir, las creencias, los patrones que tenemos a nivel mental cognitivo con respecto a las ideas de cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser los cuerpos, etcétera, pero en conexión con bueno, ¿y qué dice el corazón? ¿Y qué dice la almita? Y eso se logra haciendo meditación, también escribiendo, teniendo momentos de silencio, teniendo momentos, como en algún momento se los conté, de estar frente al espejo y conversar con nosotros, pero desde el amor. Y desde el amor no quiere decir como, uy, cómo estás divina, cómo estás de guapa, cómo te ves de sexy. No, el amor incondicional es justamente el amor de que si en un día me estoy viendo y no me estoy gustando mucho, trato de seguir siendo amable y cordial conmigo misma y con los demás en mis observaciones hacia mí y hacia ellos. Pero eso requiere de compromiso, porque la mente tiende a repetir patrones y como además es un patrón instaurado a nivel cultural de manera tan fuerte, pues es difícil salirse del no, pero es que lo normal de verdad es estar más delgadito, no, pero es que lo más bonito es tener el culito así, no, pero es que es más chévere cuando no me tiemblan como gelatina los brazos. Bueno, yo no sé, una cantidad de cosas y hay que confrontar. Por eso digo todo el tiempo, esto es un trabajo de ego desde el corazón, y ese desde el corazón tiene que estar conectado con una espiritualidad, con una creencia, con una idea, con una noción de que hay algo más allá, de que tenemos una fuente de energía que corre por nosotros, que no es distinta a la mía, a la tuya, a la de mi esposo, a la de mi hija o la de mi vecina que me cae tan mal. O sea, tenemos que hacer ese trabajito. Gracias a ti, Paula, por estar acá y escucharme. Ay, en medio de mis quebradas de voz, pero ¿qué hacemos? Así como dicen acá en España, es lo que hay. Yo siempre me pongo así, tan emocional, pero es que este tema también, Dios mío, pregúntenle a mi esposo y a mí, que de vez en cuando todavía se tienen que sentar a hablar conmigo. Conéctense, escríbanme más tarde. Voy a seguir hablando mucho del trabajo de qué es conectarse espiritualmente, cómo me conecto espiritualmente, cómo exploro, cómo siento ese tema de la energía en mí y logro olvidarme un poquito de que tengo cuerpo
Y como es ese tema de hacer una reprogramación de los caminos neuronales que nos hacen repetir patrones de pensamiento que son dolorosos y si les paramos bolas podrían ser, por el contrario, amorosos y nutridores. ¡Ay! Gracias a ti también, Adelaida. Me encanta también cuando me acompañas, tan bella. Un besito y nos vemos prontito.